Bueno, como habíamos quedado hablando de la fisiopatología y la transferencia de presiones, la microcirculación es el verdadero órgano de escape, tanto para la sangre arterial como para la venosa. Cualquier fenómeno hemodinámico a nivel de los ejes repercute inexorablemente en la microcirculación. Y ustedes pueden ver aquí cómo una vénula y una arteria se encuentran, además de conectadas a nivel capilar, con unas conexiones arteriovenosas que son los shunts, cuya función es fundamentalmente regular la cantidad de sangre que va al lecho microcirculatorio o que debe quedar retenida. En fenómenos donde hay un aumento del consumo de oxígeno, esos shunts se cierran para que haya un mayor intercambio metabólico y cuando hace falta perder calor se abren para que la sangre escape más fácilmente. Bueno, aquí es donde existe el problema verdadero en la patología venosa, cuando hay una estasis a nivel de la vena, se produce un verdadero tapón hídrico que impide que la sangre arterial llegue. Por lo tanto, los trastornos tróficos venosos son verdaderos trastornos isquémicos, igual que los arteriales, pero más crónicos. Este es un concepto que tenemos que tener también presente. La úlcera venosa es una úlcera isquémica. Lo que ocurre es que es crónicamente isquémica y suele comenzar a través de un microtraumatismo, cosa que por otra parte es muy semejante a lo que ocurre en los diabéticos y arteriales. Acá, como les mostraba, tienen un edema microcirculatorio en halo, se hace un halo pericapilar, el edema trabecular y el edema difuso, como ya lo hemos señalado. La epidemiología es un tema muy controversial en la enfermedad venosa crónica porque hay cifras epidemiológicas de todo tipo y de valores totalmente disímiles. Hay un consenso más o menos general en cuanto a que un 30% de la población padece patología venosa de algún tipo. Sinceramente me parece, y por lo que vemos en la práctica cotidiana, pienso que debe ser más. Yo pienso que si patología venosa va desde una telangiectasia hasta un trastorno trófico venoso, no sé si es fiel esta cifra del 30%. Hay también otra cifra bastante constante y es que la relación de afección hombres y mujeres es 3:1. 3 mujeres por un hombre, 1,5. Yo creo que esto es un subdiagnóstico en los hombres que no están tan preocupados por la estética, ¿no? Para dar un poco de valores prácticos en cuanto al dinero que se gasta, el 10%, el 2% del presupuesto europeo se destina a la enfermedad venosa crónica. Ustedes calculen que esto representa más o menos 900 millones de euros por año. Esta cifra hay que ver si es verdad, porque lo hacen sobre una cantidad de 8 curaciones, en un seguimiento de 8 curaciones, y sinceramente me parece que pocos pacientes terminan con un seguimiento de 8 consultas. Igual les digo, para seguir hablando de cifras, que hoy en día en la época de la medicina basada en la evidencia parece tan importante para aquellos que creen en esto. Yo creo que las estadísticas son como las bikinis, muestran lo más importante, pero muestran lo más lindo, pero esconden lo más importante. En cuanto a las estadísticas, en órdenes generales, la presencia de complicaciones infecciosas afecta a un 80% de la población. En Inglaterra, esto es lo que les decía recién, la úlcera venosa cuesta entre 132 y 1.290 libras por 4 sesiones de tratamiento. Y es lo que decía, pocos pacientes en 4 sesiones se curan.
Una sintomatología dolorosa de intensidad moderada o elevada se comprueba en el 77,6% de los casos. Me parece que si contamos los asintomáticos, esto también se elevaría mucho. No olviden que hay mucha insuficiencia venosa con edema prolongado que no se resuelve a la noche y que el paciente lo ve como asintomático. Por eso hay que actuar precozmente con la medicación. La insuficiencia venosa superficial es la única causa de úlcera venosa en un 37% de los casos. Esto ya lo describió Van Bemmelen hace cerca de 30 años. Y en el 78% de los casos está asociada a una insuficiencia venosa profunda o de perforantes. La atrofia blanca y el signo de Van der Molen son fenómenos precoces que anuncian la posibilidad alta de que aparezca una úlcera venosa y implican un depósito de colágeno en lugares que están isquemiados por la insuficiencia venosa. Los factores predisponentes son todos aquellos que aumenten la presión venosa, todos. ¿Por qué? Porque insuficiencia venosa es hipertensión venosa. Entonces, la obesidad por aumento de la presión abdominal, el EPOC por disminución de la presión torácica, el síndrome postrombótico, lógicamente, la degeneración del colágeno, que suele acompañarse de otras patologías, como la lipodistrofia, las estrías cutáneas, la miopía, los lipomas abundantes. Así que hay que tener en cuenta el colágeno como factor predisponente. La neuropatía periférica es muy común, está a lo que antes se llamaba úlcera tabética, y esto es porque la denervación de la microcirculación produce una hipotonía en la célula, en el intersticio y la pared vascular, que hace que se haga una escara de decúbito microcirculatoria. Esto es lo que le pasa al tabético o neuropático. En realidad se veía en el tabes dorsal y quedó el nombre de tabético, pero es por neuropatía. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad entonces? Bueno, hay síntomas de inicio y síntomas avanzados. Los síntomas iniciales se deben todos al edema. Esto como regla para recordar está bien. El edema es el que genera todos los síntomas iniciales, el depósito de agua intersticial. Entonces ellos son el prurito, la pesadez, las piernas inquietas, los calambres, sequedad de piel, cambio del humor, generalmente mal humor, el edema subclínico. Cuando uno indica medias elásticas, los pacientes notan una mejoría en el ánimo y es simplemente que se le fue ese mal humor de sentirse mal sin saber por qué. Por eso la enfermedad venosa es una enfermedad silente. El paciente está molesto, incordioso, sin ganas de moverse, sin ganas de trabajar, y es porque las piernas le pesan, le molestan, no tiene ganas de caminar, pierde calidad de vida. Y la insuficiencia venosa avanzada da síntomas que tienen que ver con la isquemia, esa isquemia tisular y microcirculatoria que hablábamos recién. Y eso se representa por eczema, descamación de piel, edema clínico, signo de Van der Molen, que es la atrofia blanca y las telangiectasias retromalleolares internas, las infecciones cutáneas, las induraciones subcutáneas, cambio del color de la piel, la atrofia blanca, la pata de ganso, que es por hipotrofia del tejido celular por la mala oxigenación. Si hay una representación grave de la isquemia es esta, porque de la hipotrofia cutánea de la pata de ganso a la úlcera de pierna hay un paso, y cuando aparece una úlcera varicosa o venosa en un paciente con pata de ganso, prácticamente es incurable. Y por último, la úlcera venosa. Acá tienen un edema subclínico, un edema francamente clínico, del signo de Van der Molen. Miren cómo hace microaneurismas venosos, la hipertensión que debe estar generando. Una erisipela, esto es la típica erisipela en involución, donde había flictenas, estallan
la capa córnea de la piel se cae, se seca. Esto es una atrofia cutánea, pata de ganso, con varices recidivadas. ¿Eh? Esta es la atrofia blanca de Emilia, un típico caso de la misma bien extendido en una isquemia bien crónica. Acá tienen una úlcera sobre una pata de ganso, realmente dificilísimo de curar. Y una úlcera venosa típica con un signo premonitorio muy bueno, que son estos islotes de piel de epitelio creciendo. La úlcera primero crece de abajo arriba y cuando está plano, crece de los bordes hacia el centro. Acá están, en cuanto al diagnóstico, el tema que más me interesa de esta reunión y es el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, la parte principal del mismo es el examen físico unido a un buen interrogatorio. Examen físico con interrogatorio bien hecho aseguran el éxito de un diagnóstico. El ecodoppler es un auxiliar de oro, pero un auxiliar. Ya les digo, entre interrogatorio y examen físico bien hecho, uno tiene el diagnóstico en la mayor parte de los casos. El examen físico es un arte que puede aprenderse. Hay un flególogo que tiene la costumbre de decir que la escleroterapia es un arte. Yo creo que un artista es Picasso, Beethoven, Mozart. Esos son que crean de la nada. Un arte desarrollado técnicamente es hacer algo bien a partir de una técnica conocida. En la etapa de diagnóstico en un paciente virgen de tratamiento es importantísima. ¿Por qué? Porque el primer médico que lo ve, como dice el doctor Sinkin, es el que tiene más posibilidad de curar al paciente. Por lo tanto, nunca renieguemos de hacer un tratamiento adecuado. Nosotros lo que hacemos con todos los pacientes es examinarlos en posición parado. Este es un paciente complicado si los hay, una señora obesa que íbamos a operar. Lo hacemos siempre igual. Primero palpamos el callado justo en el pliegue de la ingle, a ver si hay, cuando tosa le pedimos que haga una maniobra de tos, ahí la hizo, a ver si palpamos un frémito. Ya la segunda va a haber menos débito de sangre, así que no conviene perder la primera oportunidad. Y después hacemos la maniobra de Schwartz, que es percutir sobre los trayectos varicosos y ver si tienen relación con el callado. Ahí lo hacemos en el cóndilo, que es una zona donde la safena se puede palpar un poco más fácilmente porque está más cerca de la piel. Vemos la relación de la safena con el callado y viceversa. Percutimos el callado para ver si hay reflujo en la safena abajo. Esta es una señora que derivó parte del reflujo de la safena interna por una colateral anterior de muslo. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica? Recuerden que estamos hablando de insuficiencia crónica sin distinguir sectores. El tratamiento es el adecuado para cada paciente. Cada paciente lleva un tratamiento. Esta etapa es un ajedrez. Cada paciente merece un tratamiento y uno tiene que elaborar una táctica adecuada. No es lo mismo tratar una insuficiencia safena interna grave en un sujeto obeso y añoso que en un sujeto joven. No es lo mismo hacer una safenectomía en un sujeto con una insuficiencia safena interna leve a moderada si es deportista que en un operario de mediana edad que está 14 horas parado. Como les dije antes, el momento de dar medicación es el momento que empiezan los síntomas. Hoy en día es más o menos un consenso de casi todas las guías que hemos visitado. La diosmina es el que está en más auge o más difundido, con una dosis mínima de 1 gramo por día.
Para el paciente es de suma importancia la contribución de un flebotónico, porque se siente más acompañado en el tratamiento, porque realmente le mejora el humor y por supuesto no se puede apelar a un flebotónico sin las otras maniobras. Es un conjunto de pautas que tenemos que tener para tratar al paciente en forma clínica. En la insuficiencia venosa crónica, la contención elástica y la diosmina son el tratamiento, digamos, médico más importante. Por supuesto, observando siempre la tolerancia de cada paciente, porque hay escasos, pero hay algunas intolerancias gástricas. Entonces, ¿cómo es el tratamiento para hablar de lo más frecuente y que todos quizás ya deben esperar? Y no es el tema correspondiente, pero acá nos permitimos una digresión. ¿Cuándo tratarlas? Bueno, en estética, cuando lo pide el paciente. Hay pacientes que vienen con dolor de piernas, le tratamos una telangiectasia y vienen la consulta siguiente y dicen que se le fue el dolor de piernas, la pesadez, los calambres, todo se le curó. Evidentemente el factor emocional en un paciente con la estética alterada tiene mucho que ver. Entonces esto hay que atenderlo y el paciente que demanda solución estética hay que brindársela. Hemos visto por otro lado y con mucho cuidado portadores de colagenopatías con livedo reticular, cutis marmorata, aún esclerodermia, que los han tratado con esclerosis en esas telangiectasias. Eso, por supuesto, es una falla grave que hay que tener cuidado. En estos casos de telangiectasias usamos la esclerosis convencional con líquido y algunas veces en algunas rebeldes con mucho cuidado espuma, siempre observando bien que se trate de una telangiectasia roja o de una telangiectasia azul. ¿Cómo lo tratamos? Con escleroterapia convencional y con espuma. Es la elección hoy en día en el 80% de los casos. Realmente que el ecodoppler con la microespuma han cambiado el destino de la flebología a punto tal que la bibliografía internacional revela que los resultados a mediano plazo entre láser y ecoesclerosis difieren en un 1 o 2% solamente. Así que si alguien empieza a invertir en láser, piensen un poquito antes. ¿Cuál es el resultado que esperamos de un paciente? ¿Qué es lo que esperamos que pase con nuestro paciente? Esperamos en primer lugar que se haga amigo nuestro. En la relación, en la flebología no se establece una relación médico-paciente. Como son pacientes que están años con nosotros, se establece un vínculo médico-paciente. Y eso es a lo que tienen que esperar con buen trato, con buen diálogo, con paciencia, con escucharlo. Uno escucha cosas que han hecho colegas en sus consultorios que realmente dan vergüenza ajena. Bueno, la parte de la escucha es fundamental. Para eso tenemos que tener adhesión del paciente al tratamiento, saber que va a volver, porque inclusive el error que uno pudo haber cometido, o el error en la dosis, en la concentración, la posibilidad de mejorar la práctica nuestra, se pierde si no tenemos adhesión al tratamiento. Fundamental tener un buen seguimiento del paciente, posibilidad de seguimiento. Si el paciente vive a 800 kilómetros, no lo vamos a poder ver una vez por semana o acudir si hace una flebitis química para calmarle los nervios. Así que de eso tenemos que estar muy seguros a la hora de indicar un tratamiento. Y por supuesto, ausencia de síntomas. Les quiero aclarar que la úlcera posescleroterapia no es una úlcera por extravasación de líquido, sino que es una úlcera por haber inyectado el esclerosante a mucha presión y a mucha velocidad. Por lo tanto, invertimos el shunt y pasa el esclerosante de la vena a la arteria y ahí hace la escara arterial. Fíjense que la escara post-escleroterapia es una verdadera escara arterial, con borde neto, ensacabocado, doloroso, con una costra que tarda en caer, pero cuando cae deja una cicatriz blanca. Así que mucho cuidado en escleroterapia de telangiectasias. Hemos visto extravasación de esclerosante en ecoesclerosis de safena interna que se establece en 1, 2 y 3 mililitros de espuma y no pasó nada. Pasó una celulitis, pero transitoria. La isquemia es un fenómeno arterial.
Perdón. Estoy tratando de pasar. Ok. Bueno, el seguimiento, como decíamos antes, como dice el doctor Ubrí, paciencia, perseverancia y prudencia. Los resultados se ven solamente en el largo plazo y esto hay que advertir al paciente en la primera consulta. Debemos concientizar sobre un control periódico, el ejemplo de comparar nuestra práctica con la de la odontología es muy bueno, porque uno al odontólogo tiene que recurrir periódicamente y a nosotros también. Eliminar los factores de riesgo, el paciente debe saber que sin el 50% que le toca hacer a él en la casa, el 100% que espera de nosotros es imposible de cumplir. El paciente espera de nosotros el 100%, pero se olvida que el 50, 60 o 70 lo tiene que hacer él, eliminando esos factores de riesgo. Estudiar al paciente sin descuidar los síntomas concomitantes. Tenemos muchas patologías concomitantes en la práctica flebológica. Pacientes arteriales, pacientes obesos, pacientes renales, pacientes con endocrinopatía, pacientes con artropatía, con disminución de la movilidad articular. Todos esos tienen que tener en cuenta que deben asistir al especialista correspondiente. ¿Cómo es la prevención? Bueno, como lo hemos dicho, utilización de contención elástica sagrada y número uno, top 10 de la prevención, consulta periódica, cuidado con el exceso de peso, eliminación del sedentarismo y tratamiento de las enfermedades concomitantes. Tanto en la insuficiencia venosa crónica como las varices tienen el mismo componente hereditario que cualquier otra enfermedad, pero es imprescindible que aparezcan los factores predisponentes para que se hagan presentes. Esto no lo olvidemos. Y el mejor resultado, como en toda la medicina, como en toda la práctica, es el bienestar. Uno puede envejecer, pero tratar de envejecer bien. Uno se puede enfermar, pero en forma mínima. Entonces lo máximo que podemos brindar a los pacientes es el bienestar. Y no nos olvidemos que a la cabeza de ese bienestar que le podemos dar es que estén tranquilos cada vez que nos vienen a ver y confíen en nosotros. Muchas gracias y espero les haya sido útil esta presentación. Muchas gracias.